Ecoleyes, Derechos y Obligaciones Ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Y bueno, continuamos aquí en este sábado, en este caso con Juan Ignacio Moreno, nuestro especialista en cuestiones ambientales. Vamos a agregarle algo, históricas también, de personajes históricos y todo lo que tiene que ver relacionado con las leyes, ¿no? Y las diferentes, vamos a decirlo de alguna manera así, cuestiones que nos organizan un poco legalmente en la cuestión ambiental. ¿Cómo andás, Juan? Todo bien, Martu. Bueno, la verdad que sí, hoy vamos a tocar un tema histórico y me parece que siempre es importante, ¿no? Historizar, contextualizar, como para conocer estas normativas que hoy en día siempre conversamos, dialogamos y que se van modificando por la propia realidad social. ¿Quiénes han sido aquellas personas que marcaron historia en la cuestión ambiental? Y hoy, bueno, nos vamos a ceñir sobre un personaje muy emblemático como es el de Rachel Carson y la primavera silenciosa. Bien, por ahí algún oyente que está por ahí ha escuchado sobre este libro. Es como, de alguna manera, un puntapié para aquellos que les interesa meterse dentro de lo que es el ambientalismo, conocer un poco más. Es una historia muy linda, como vos me decías, fuera de micrófono, para empezar a entender un poco y a situarse en ciertos espacios, ¿no? Para desde ese lugar tener esa mirada más compleja. Exacto, Martu. Bueno, nos vamos a dirigir históricamente hacia los Estados Unidos en la década de los 50, en 1950. En ese momento, la bióloga Rachel Carson se encontraba trabajando en un sistema de pesca y empieza a escribir primero sobre la biología marina. ¿Por qué? Porque empieza a hablar sobre el contexto posguerra que empieza a suscitarse durante la Segunda Guerra Mundial y la dificultad en acceder a alimentos. Entonces empieza a mencionar esto de, bueno, ¿por qué no hacer una dieta a base de peces? Vemos ahí como ella se empieza a aproximar a uno de los bienes comunes naturales, pero realmente lo que a ella la impacta en gran medida es la cuestión de uno de los plaguicidas que se utilizaba en ese momento llamados DDT. Bueno, eran utilizados durante la guerra con estos fines armamentísticos, pero lo que empieza a notar ella desde el pueblo donde provenía, que es Springdale en Pensilvania, es que empezaba a haber un impacto en el ambiente, un cambio en el ambiente, y que no estaba dado, porque ella en el libro La Primavera Silenciosa en los 60 nos hace la mención de que es como una narración en forma de novela, que se suscita esto de que en la comunidad, en la comarca, había ciertos animales, ciertos alimentos, ciertos peces, y que comienzan a desaparecer. Entonces ella plantea, como en esta forma de ficción, bueno, sucedió algo místico, mágico, y realmente no era nada místico ni mágico, sino que fue la intervención del ser humano en el ambiente. Y justamente empieza a decir que hay una sombra de la muerte y que se empieza a presentar sobre este tipo de insecticidas que están generando un impacto en el ambiente y específicamente están generando un silencio. Por eso la denominación de la primavera silenciosa en aquellos sonidos de la naturaleza. Esto, para que la gente entienda, lo contextualizamos en la década del 60, Juan, ¿no? Y así es, y justamente es la década en la cual se desarrolla esto que se ha dado en denominar el paquete tecnológico, es decir, el actual modelo productivo a base de semillas transgénicas, de fertilizantes para acelerar procesos productivos, de agroquímicos para combatir plagas y malezas y del monocultivo respecto a ese cultivo específico que sea el commodity, fue lo que se empezó a desarrollar en esa década, en los 60. Entonces vemos que esta mujer habló en ese momento, en los Estados Unidos, en la cuna donde se estaba desarrollando este modelo, respecto a críticas concretas, y críticas concretas sobre la contaminación en la salud de las personas, en el agua y encima también hasta en los propios animales, los propios peces, aves, entendiendo la cuestión ecosistémica de este tema. Fuera del micrófono me decías algo, de una reflexión sobre cómo ella empieza a interpretar el ambiente, ¿no? Lo podés contar si querés, porque me parece que es interesante cómo en esto podemos interpretar, ver cómo ella interpreta justamente de una manera diferente. Pensemos que estamos en los años 60, ¿no? Exacto. En donde estos temas no se hablaban y también estaban relacionados con determinadas clases. Por ejemplo, los hippies, ¿no? Eran quienes se los creía dentro de esa idea de defensores de la naturaleza. Y estaban como más vistos también, ¿no? Todos aquellos defensores de la naturaleza. Por eso es interesante que ella hace como un clic ahí planteando
¿Qué es el medio? ¿Qué es la naturaleza en realidad? Es muy interesante lo que planteas, Martu, y también de avanzada, pongámoslo también en el lugar, una mujer irrumpiendo en la escena de la ciencia, contrastando contra un modelo productivo que ya estaba insinuando a ser imperante y que empieza a cuestionar este aspecto. Bueno, lo que está sucediendo con este tipo de insecticidas está repercutiendo en la vinculación que hay entre todos los elementos de la naturaleza. Entonces, cuando pensamos en esto de que, bueno, tiene que haber cierta plantación, ciertos aspectos en particular para que subsista un ecosistema, se tiene que dar esto, una depredación entre los propios animales. Bueno, pero hay una cadena en esa relación que es natural. Ahora, cuando se da esta intervención, lo que termina sucediendo es que se afecta todo el ambiente. Entonces, lo que plantea ella es: salgamos de esa mirada en la cual decimos que el ser humano es el centro y todo lo que lo rodea es para servir sus necesidades, y miremos el aspecto de que todos somos naturaleza. Una cuestión que escuchamos hoy en día de que todos somos ambiente. Entonces, a partir de entender la sensibilidad que nos genera este tema en particular, es lo que nos lleva a comprender que el daño sobre el ambiente nos va a repercutir a todos y que todos somos parte del mismo. Pensaba también que este tipo de personajes de la historia en algunos casos han quedado olvidados, ¿no? En algunos casos no se los reconoce como deberían reconocerse, pero lo que hace ella en ese momento, irrumpir con este tema, es algo muy interesante que muchas generaciones después lo han podido retomar, ¿no? Y entendiendo que uno puede cambiar la visión que tiene respecto de determinado tema, y a veces nosotros mismos, ¿no? Si lo llevamos a la actualidad, podemos empezar a cambiar nuestra propia visión de lo que nosotros creemos o que estábamos acostumbrados, para entender que debemos mejorar y debemos empezar a relacionarnos de otra forma con nuestro planeta. Bueno, eso es muy interesante, Martu, porque es pensar en la cuestión de escuchar las distintas miradas, los distintos enfoques de las profesiones, porque eso también nos permite integrar estos problemas. Siempre abordarlo como que son problemas socioambientales que repercuten en la sociedad, y partiendo siempre en esto que hablamos en las columnas. Tenemos una desigualdad en el país que existe, pero también tenemos una desigualdad global, norte-sur, donde hay una gran diferencia, donde se nos manifiesta cómo tenemos que llevar a cabo ciertas prácticas. Lo vemos con Alemania, que empieza a hablar de una transición energética, ¿no? Y que vuelve al carbón. Justamente no es uno de los emisores, los del dióxido de carbono. No hay una contradicción en ese sentido. Bueno, ellos vemos que imperan un modelo de producción que va a generar un impacto en el ambiente. Y después nosotros somos los que tenemos la mayor cantidad de bienes comunes naturales y nos tenemos que hacer cargo a veces de ese costo, tenemos deudas económicas. Bueno, siempre pensémoslo esto de cómo nos vamos actualizando respecto a las ideas, pero siempre con una mirada desde esta cuestión. Tenemos los bienes comunes naturales, bueno, ¿de qué manera se puede gestionar? Pensar en esto, ni ser un prohibicionista ni ser un permitivo de cualquier cosa, sino en el término medio, cómo gestionar, porque los bienes comunes naturales los tenemos. Caso del litio, bueno, los tenemos. Y en este caso, Rachel Carson fue sumamente de avanzada, crítica en el momento. Hay que tomar la valentía para, en ese contexto, desde la academia, siendo científica, escribir este libro, y veamos que se adelantó a los 50, 60 años que sucedieron después y estas luchas de los pueblos fumigados. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Vamos a recordarle a la gente cómo se llama el libro, para que aquellos que están interesados lo puedan buscar y lo puedan releer o leer por primera vez, porque es muy interesante. El libro se llama La Primavera Silenciosa. Dato no menor para mencionar: tuvo su traducción recién en el año 2010, como para que tomemos en cuenta que pasaron unos cuantos años. Podríamos pensar que es una cuestión media política, pero puede acceder cualquiera, está disponible a través de internet, así que pueden leerlo, y es muy apasionante, y conocer un poco de la historia de Rachel Carson. Bueno, lo comprometemos a nuestro columnista, no solamente a todos los temas relacionados con leyes ambientales que nos trae, todo lo que tiene que ver con cómo hay que entender, ¿no?, el ambiente desde la mirada jurídica, sino a que nos traigas más de este estilo de columnas, donde hablamos de personajes y hablamos de libros que están muy buenos para empezar a meternos justamente en esta temática. Así que muchas gracias. Así va a ser, y voy a seguir trayendo también más mujeres, así y paramos un poco con el año pasado, y en especial algunas de acá de Argentina. Bueno, gracias, Juan.
¿Hacia dónde vamos? El programa donde tomás conciencia sobre el respeto ambiental y la biodiversidad.